Perfecto, muy bien. Entonces vamos a arrancar con la clase de hoy. Vamos a hacer un resumencito de lo que vimos la clase anterior, ¿sí? Y voy a preguntarles si tienen alguna duda o necesitan que repitamos algún concepto. Y continuamos. Hoy vamos a ver una introducción a criptología, ¿sí? Una introducción que no es una introducción muy técnica ni muy matemática, porque, bueno, yo sé que a ustedes ni les va a servir eso, pero sí está bueno, como siempre les digo, que conozcan los conceptos, que sepan el principio de funcionamiento, ¿ah? Y para qué sirve, para qué es útil y para qué no es útil, para qué es útil y para qué no es útil la criptología, ¿sí? En general, las técnicas criptográficas en particular, cómo interactúa la criptografía con la seguridad, también es importante entenderlo en el marco de la seguridad como lo encaramos en la clase anterior, ¿sí? Así que vamos a ver un poquito de eso, un resumen. Hablamos de la seguridad y dijimos que la seguridad, como está definida en el diccionario, no la podemos usar nosotros para trabajar porque es utópica, ¿sí? Dijimos que en el diccionario dice libre y exento de todo peligro o daño, y eso en un sistema informático es irrealizable, y en realidad en general en todo es irrealizable, no hay nada libre y exento de todo peligro o daño. Entonces, en sistemas de información se utiliza otra definición que implica que la seguridad tiene que ver con un equilibrio entre cuatro cosas, entre cuatro conceptos muy importantes. Estos cuatro conceptos serán la integridad, la confidencialidad, la disponibilidad y la irrefutabilidad, ¿sí? Donde dijimos que integridad tiene que ver con todo lo que es alterar un sistema, ¿sí? O los datos que contiene ese sistema. Dice que un sistema mantiene integridad siempre y cuando los datos son alterados por vías autorizadas y no se alteran solos ni por vías no autorizadas. Eso es integridad. Confidencialidad tiene que ver con el acceso a los datos que el sistema tiene, a la revelación de los datos, y dice que el sistema guarda confidencialidad siempre y cuando solo revele los datos o la información a quienes están autorizados para leer esa información. Dijimos también que la irrefutabilidad tenía que ver con la capacidad del sistema de tener mecanismos para probar o para evitar que se refuten los hechos o las cosas que van pasando en el sistema y el sistema registra, ¿sí? Dentro de la irrefutabilidad está incluida, por ejemplo, está incluido todo lo que tiene que ver con la correcta identificación y autenticación, ¿sí? De los usuarios dentro del sistema. O sea, que un usuario pueda ser autenticado, ¿sí? Identificado y autenticado para después poder registrar sus acciones y que haya pruebas para evitar que alguien o algo refute al sistema, ¿sí? Por eso se dice irrefutabilidad. Dijimos que esas eran las cuatro, dije tres, falta una, falta la disponibilidad, ¿sí? Que es el contrapeso de las otras tres, ¿sí? Que es la que dice que las cosas sí tienen que estar disponibles para que los usuarios que sí están autorizados puedan acceder a ellas a un costo razonable, ¿sí? Entonces, la disponibilidad tiene que ver con dos cuestiones. Una es con que el sistema de seguridad no obstruya en la medida de lo posible al usuario que sí está autorizado, y por otra es que un ataque indirecto no cause que el sistema no le deje acceso a alguien que sí está autorizado. Un ejemplo de eso es un ataque de denegación de servicios, ¿sí? Cuando por vandalismo se rompe algo, ¿sí? O se ataca algo y el sistema no puede atender a las consultas genuinas, ¿sí? Bueno, eso es un ejemplo de ese caso. Vimos que había distintas, vamos a llamarles paradigmas, aunque también se les pueden llamar principios o ideas, ¿sí? De las cuales yo les tiré algunos conceptos importantes, como son la seguridad por oscuridad, que es la seguridad generada por suma de secretos, ¿sí? La exposición, la seguridad a través de la exposición, que es lo opuesto. En la seguridad por exposición el secreto se lleva a un mínimo, ¿sí? Y todo lo demás se revela, se muestra como forma de garantizar que esas cosas funcionan bien en el largo plazo, ¿sí? Yo revelo la forma en que funciona mi sistema, que todos lo vean y que todos me digan si ese sistema puede o no tener una falla o un problema, ¿sí? La seguridad por exposición funciona bien en las cosas de largo plazo. Está bueno, por ejemplo, revelar
cómo funciona un programa para que el que lo vea, si le encuentre un error, me pueda avisar. Yo pueda corregir ese error antes de que se produzca, antes de que esa amenaza sea explotada, ¿sí? Vimos eso, después vimos lo que era la seguridad paranoica. De esto hay muy poco escrito, ¿sí? Es interesante ver cómo en el ámbito de la seguridad hay poco escrito sobre la seguridad paranoica, ¿sí? Que es un enfoque de seguridad donde se asume que todos son malos, que todos son criminales, que todo puede ser un ataque, ¿sí? Y lo que habíamos dicho la otra vez de este mecanismo de seguridad es que es muy caro y que es poco efectivo porque tenemos que repartir los recursos entre un montón de posibilidades, muchas de las cuales tienen muy poca probabilidad de ocurrir, ¿sí? Después hablamos de la falsa seguridad, que son los mecanismos que hacen sentir a alguien seguro cuando en realidad no lo está, ¿sí? Definimos unos conceptos muy interesantes que son el de amenaza, vulnerabilidad, impacto y riesgo, ¿sí? Dijimos que amenaza era cualquier camino por el cual se podía producir un daño, ¿sí? Vulnerabilidad era cuando ponderábamos esa amenaza por la probabilidad de ocurrencia y decíamos, bueno, no es despreciable la probabilidad de ocurrencia, entonces esto se convierte en vulnerabilidad, hay que tenerlo en cuenta. El impacto, dijimos que era una forma medible del tamaño del daño que puede producir la amenaza, ¿sí? Y llegamos a riesgo, que era el producto de la probabilidad de ocurrencia por el impacto. Dijimos que eso es lo que nos importaba. O sea, cuando hacemos un análisis serio de seguridad, lo que estamos buscando es las cosas que tienen un riesgo, ¿sí? Y ordenamos los riesgos de mayor a menor para atender primero los riesgos más grandes y después los riesgos más chicos. O sea, eso es una manera eficiente de repartir los recursos que tenemos disponibles para atender la seguridad de manera inteligente, ¿sí? Vamos a tomar medidas más importantes para riesgos más grandes y medidas menos importantes para riesgos más pequeños. Y vamos a determinar un nivel de seguridad, un equilibrio, ¿sí? La seguridad paranoica siempre va a sugerir que el nivel de seguridad más alto es mejor, pero eso no es del todo cierto. Si miramos la interferencia entre planos, vamos a ver que un nivel de seguridad excesivamente alto puede ser perjudicial para la seguridad, ¿sí? Entonces, un análisis de riesgo inteligente nos permite a nosotros utilizar bien los recursos de seguridad. Bueno, después dijimos, bueno, ¿qué medidas se pueden tomar? Dijimos que hay enfoques para la seguridad, dijimos que se pueden tomar medidas de precaución, de reacción y proactivas o preventivas, ¿sí? De prevención. Dijimos que las medidas de precaución son medidas de largo plazo que buscan eliminar la amenaza por completo, son las más efectivas, pero son a largo plazo. Después tenemos las medidas de prevención que buscan a corto plazo reducir el impacto del daño o la probabilidad de ocurrencia, por lo tanto bajar el riesgo, ¿sí? Lo hacen a corto plazo y son para evitar, digamos, las pérdidas que podrían haber si solamente se toman medidas de precaución, ¿sí? Y finalmente están las medidas reactivas, que son para cuando realmente, por más medidas que se tomaron para bajar la probabilidad de ocurrencia, el daño se produce igual. Y lo que se busca es minimizar el daño, ¿sí? En ese caso lo que se busca es minimizar el daño, ¿sí? Eso vimos y terminamos la clase pasada con los... vimos también los niveles, dijimos, hablamos de la seguridad física, ¿sí? La seguridad lógica y la seguridad en el plano humano, o sea, los planos. ¿Sí? En seguridad de la información, en un sistema informático, tenemos cuestiones que mirar en el nivel físico, que es donde están las máquinas, los cables, los aparatos de comunicación. En el nivel lógico, que es donde está el software y todas las cosas que puede haber en el software, ¿sí? La protección que hay en el software. Y finalmente en el plano humano, que tiene que ver con los usuarios humanos, ¿no? Que es donde suelen estar los puntos débiles más importantes, las amenazas más grandes, ¿sí? Y los riesgos más importantes suelen estar en ese plano. Eso es que hay que atenderlo bien. Terminamos con los principios de Mitnick, ¿sí? De la ingeniería social, donde dijimos, bueno, ¿por qué ya se sabe que el plano más débil de todos es el plano humano? Entonces, en general, el atacante va a buscar por ese lado las debilidades, y Mitnick fue uno de los que enunció cuáles son esas debilidades más importantes. Bueno, vimos los 4 principios la otra vez, ¿sí? Que son cuestiones que tienen que ver con nuestra conducta, ¿no? Son cómo nos comportamos, cómo funcionamos, y bueno, y el atacante puede aprovechar esas cosas como debilidades para entrar en un sistema, ¿sí?
Bien, eso fue un resumen de 10 minutos de toda la clase pasada. ¿Alguien tiene alguna duda, alguna pregunta, algún concepto que no haya quedado claro, que quieran que repasemos? Este es el momento de preguntar. Bien, bueno, bien, si han entendido todo, perfecto, porque vamos a poder avanzar. ¿Han hecho algo en la práctica respecto de seguridad o todavía no empezaron? ¿Alguna guía de estudio? ¿Algo encararon ya de seguridad o todavía no? Empiezan mañana, me dice acá Matías. Bueno, perfecto, me parece genial, eso está bien, porque así van después de la teoría y eso está perfecto. Bien, muy bien, muy bien. Hoy vamos a hablar de criptología. ¿Sí? Hoy voy a tirar unas palabritas, las voy a definir, ¿sí? Para que nos pongamos de acuerdo qué estamos diciendo con cada una de ellas. ¿Sí? Criptología. Criptología es una disciplina que estudia los criptosistemas. ¿Ah? Eso es un criptosistema. Es un sistema donde un emisor codifica la información de manera tal que pueda ser transmitida o almacenada y que solamente receptores autorizados puedan decodificarla. ¿Sí? Eso es un criptosistema. O sea, los criptosistemas tienen esta forma, ¿sí? Esta forma general. ¿Sí? Por un lado, tiene que ver con emitir la información de manera tal que sea transmitida o almacenada y que solamente receptores autorizados puedan decodificarla. Y también tiene que ver con que el receptor tenga cierta seguridad sobre que el que transmitió la información es realmente quien dice que la transmitió. ¿Sí? Esos son los dos aspectos importantes. ¿Ah? La criptología estudia todo este tipo de sistemas. ¿Ah? Tiene disciplinas hijas. Las disciplinas más importantes dentro de la criptología. ¿Sí? Más conocida seguramente por ustedes, la primera es la criptografía. ¿Sí? Criptografía. Criptografía viene del griego, la etimología de la palabra viene del griego, de la palabra cripto y de la palabra grafos, ¿sí? Cripto y grafos. Cripto quiere decir oculto, ¿sí? Y grafos quiere decir escritura, ¿sí? Con lo cual esto es, la etimología es escritura oculta, ¿sí? ¿Y es una ciencia o es un arte? La criptografía moderna es científica. La criptografía antigua era más un arte, ¿sí? Era más una cuestión de experiencia y de pruebas, ¿sí? Ciencia o arte de cifrar un mensaje para que solamente el que está autorizado o nadie pueda, ¿sí?, interpretarlo. ¿Ah? Fíjense que es muy, muy parecida a la definición de criptosistema, ¿sí? Un criptosistema por naturaleza se implementa utilizando criptografía. ¿Ah? Por eso es que la definición es parecida. ¿Sí? Entonces, ¿qué es esto? Estas son todas las técnicas que hay que permiten, ¿sí?, que permiten que yo tome un mensaje
y lo codifique de una forma. Fíjense que para transmitir o almacenar normalmente hay que codificar siempre, ¿sí? No hay que confundir codificar con cifrar. ¿Ah? Cifrar es una forma de codificar. Cifrar quiere decir codificar con esta característica de que no cualquiera lo pueda decodificar. ¿Sí? Cuando el código está pensado especialmente para que no cualquiera lo pueda decodificar, entonces estamos hablando de una cifra, ¿sí? De una cifra o de un algoritmo de cifrado, ¿sí? La palabra cifrado quiere decir eso, quiere decir transformar o codificar la información de manera tal que solamente aquel que sabe cómo, vamos a decir, solamente aquel que entiende la forma puede decodificarla. Ahí es donde se convierte en un cifrado. Existe otra palabra para cifrado que es encriptado, ¿sí? ¿Sí? Cifrado o encriptado. No está muy buena la palabra encriptado. Si la palabra encriptado es un anglicanismo, viene de encrypt en inglés, que encrypt en inglés quiere decir cifrar. ¿Está bien? Entonces, algunos traducen directamente encrypt como encriptado. ¿Sí? Pero si bien ya está aceptado en castellano, ya hace unos años que está aceptado, siempre sonó mal esa palabra. ¿Sí? Encriptar y desencriptar no suena bien. Nunca sonó bien, y menos para la gente que es de la escuela más vieja, ¿sí? En castellano se dice cifrar y descifrar. O sea, si tenemos una palabra en castellano, no tiene sentido importar otra de otro idioma, ¿sí? Bueno, yo esto se los cuento porque pasa, ¿no es cierto? Bien, muy bien. La criptografía tiene una ciencia complementaria, ¿sí? Tiene una disciplina complementaria, que es el criptoanálisis. Criptoanálisis viene de cripto y analien, ¿sí? Desatar o descubrir lo oculto. Cripto viene de, como decíamos hoy, ¿no? De cripta, como cripta, ¿sí? Quiere decir oculto, ¿sí? Y analien análisis viene de analien, y análisis quiere decir básicamente eso, ¿no? Desatar o descubrir, ¿sí? Desarmar en un montón de partecitas chiquititas como para descubrir o dejar expuesto lo que sea que se esconde detrás de algo, ¿sí? Eso es análisis, de ahí viene la palabra análisis, cuando uno analiza algo está haciendo eso. Criptoanálisis es una disciplina que busca, también puede ser ciencia o puede ser arte, de buscar, de codificar un mensaje cifrado sin contar con la autorización. O sea, básicamente el criptoanálisis es: yo no tengo el mecanismo, no tengo la forma, no estoy autorizado para decodificar ese mensaje y lo intento decodificar igual. Las técnicas de criptoanálisis buscan eso, ¿sí? O sea, son técnicas que se utilizan para estudiar la fortaleza de los algoritmos de cifrado, ¿sí? De las cifras. El criptoanálisis estudia qué tan fuertes son realmente, qué probabilidad hay de analizar, de llegar a decodificar sin tener las claves correspondientes, sin tener los permisos correspondientes para poder acceder a eso, ¿sí? Bien, en particular no se considera criptoanálisis el probar todas las combinaciones. O sea, no es una técnica criptoanalítica probar todas las combinaciones, ¿sí? Eso se llama ataque por fuerza bruta. Cuando yo tengo, no sé, por ejemplo, una clave que puede tener 4 cifras y yo pruebo las 10.000 combinaciones posibles de cifras hasta que invoco la que es, eso no es criptoanálisis, ¿sí? Eso se llama ataque de fuerza bruta, ¿sí? Y la manera de evitarlo con las computadoras modernas que son tan rápidas es hacer que los algoritmos tengan sistemas o formas que sean extremadamente difíciles para una computadora, siguiendo pasos secuenciales como siguen, encontrar la clave probando todas las combinaciones.
se usan espacios muy grandes de combinaciones para justamente evitar eso, ¿sí? Pues vamos a hacer un ejercicio para que vean qué tan grande es eso. Bien, muy bien. Una tercera disciplina que pertenece a la criptología se llama esteganografía. Suena largo y difícil, ¿sí? Que viene de steganos, ¿sí? Y de grafo, que quiere decir escritura cubierta. ¿Ah? Esto es también ciencia o arte, esconder un mensaje sensible dentro de otro mensaje inocuo, de manera tal que el mensaje sensible pase desapercibido. Bien. La esteganografía complementa a la criptografía, pero cuando yo aplico una técnica criptográfica genero un código. Ese código implica cierta cantidad de datos que para el que no está autorizado debería ser indescifrable, pero los datos siguen estando ahí. La presencia del mensaje sigue estando presente, ¿sí? O sea, todos saben que ahí hay alguna información, nada más que no se puede saber qué información es. Hay escenarios donde eso tampoco puede ser, ¿sí? Donde eso ya es malo, donde la sola presencia del mensaje causa el problema, con lo cual ahí es donde se aplican las técnicas esteganográficas, ¿sí? Que buscan esconder un mensaje sensible dentro de otro que es inocuo, ¿sí? Otro que es inocente, digamos, y que el mensaje sensible pase desapercibido. ¿Por qué digo que se complementan? Porque normalmente al mensaje sensible primero se lo cifra, primero se le aplica una técnica criptográfica y después se le aplica esteganografía para esconderlo dentro de otra cosa. ¿Sí? Un ejemplo clásico de esto es lo que hacen los presos, ¿sí? A quienes se les revisa absolutamente todas las comunicaciones que hacen con el exterior son revisadas, son censadas. Entonces, si el preso quiere mandar un mensaje a alguien afuera sin que se entere la policía, sin que se enteren los carceleros, de alguna manera tiene que esconder el mensaje dentro de otra cosa. Entonces le escriben una carta a la novia o a la madre y en la carta esa esconden el mensaje sensible dentro de otra cosa, ¿sí? Hay técnicas muy antiguas para hacer eso, como por ejemplo cambiar la tipografía, pasar de minúscula a mayúscula o de cursiva a imprenta determinadas letras, ¿sí? Para que esas letras formen un mensaje o una clave que el de afuera pueda entender, ¿sí? Son técnicas muy antiguas y hoy se utiliza en países del mundo donde la criptografía está proscripta o está prohibida, ¿sí? Países como China, por ejemplo, donde la sola presencia del mensaje podría ser motivo de que te arresten, ¿no? de que te detengan, porque está prohibido, ¿sí? Usar técnicas criptográficas. Entonces, si querés usar una técnica criptográfica en esos lugares, te tenés que esconder. Entonces, ¿qué hacen? Esconden los mensajes en fotos, en audios. ¿Sí? Existen técnicas para, digamos, codificar un mensaje escondido dentro del audio. ¿Sí? El audio es completamente inocente, se publica y el que no sabe dónde buscar no ve más que un audio, ¿sí? Pero el que sabe buscar podría encontrar un documento de texto dentro del audio o un PDF, ¿sí? O sea, se envía la información escondida dentro de otra cosa y eso es esteganografía. Algunos completan esta clasificación hablando de esteganoanálisis, ¿sí? Que sería analizar para tratar de descubrir un mensaje escondido dentro de otro. Pero me parece bastante sano que eso quede dentro del criptoanálisis. O sea, también es una técnica criptoanalítica, ¿no? El análisis de mensajes en busca de mensajes escondidos es parte del criptoanálisis también, ¿sí? Otra cosa que no cuenta en el criptoanálisis es si yo me puedo robar la clave o la puedo conseguir de alguna otra forma
¿sí? Puedo torsionar o puedo, no sé, hacer cualquier barbaridad para conseguir la clave. Todo eso que son ataques en el plano humano, no cuentan tampoco como técnicas criptoanalíticas, ¿sí? Esto es importante también. El criptoanálisis solamente ataca el algoritmo, no ataca ni al usuario, ¿sí? Ni a la clave en sí, ataca al algoritmo, ataca a la cifra, no ataca en ningún momento ni al usuario ni ninguna otra cosa. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Se entiende? ¿Tienen alguna pregunta o alguna duda en esta clasificación? Bien, perfecto. Perfecto, bueno, muy bien, gracias Brian, gracias Cristian. ¿Los demás me están escuchando bien? Sí, ¿no? Gracias Franco. Bien, muy bien. Muy bien. Entonces, resumiendo, criptología, 3 grandes disciplinas dentro de la criptología: la criptografía, el criptoanálisis y la esteganografía. ¿Sí? La criptografía busca, ¿sí?, generar cifras que permitan que solo el que está autorizado pueda decodificar una información sensible. El criptoanálisis busca complementariamente tratar de descifrar eso sin la clave. Y la esteganografía busca esconder un mensaje dentro de otro. ¿Sí? Ese es el resumen. ¿Sí? Hay un libro muy interesante, les voy a preguntar si alguno lo leyó, que me diga, que es De la Tierra a la Luna, de Julio Verne. ¿Alguien lo leyó? Un clásico de ciencia ficción, ¿ah? Que además tuvo un montón de cosas extrañas, ¿no? Predijo el lanzamiento del hombre a la Luna. Bueno. ¿Alguien lo leyó? ¿Alguien leyó ese libro? La mayoría me dice que no. Se los recomiendo, no se los voy a spoilear, ¿sí? No les voy a spoilear el final, pero sí les voy a contar de qué se trata, ¿sí? ¿Está bien? El libro De la Tierra a la Luna trata de dos personas que eran industriales, que eran dueños de fábrica y que eran rivales, ¿sí? Uno estaba en Occidente y el otro estaba en Oriente, ¿sí? Uno fabricaba cañones y armas, ¿sí? Y el otro fabricaba armas en general, y el otro fabricaba escudos o armaduras o mecanismos de protección. Entonces eran antagónicos, digamos, ¿no? Uno fabricaba un arma y el otro fabricaba un escudo que pudiera protegerse de esa arma, ¿sí? Era una carrera que tenían entre ellos, una competencia, ¿sí? Y si este hacía un escudo que se protegía del arma, entonces el otro tenía que desarrollar un arma más potente que pudiera vencer ese escudo que desarrolló aquel, ¿sí? Bueno, el desafío, vieron cómo son los cuentos de Julio Verne, ¿no? Sale un desafío, ¿sí? El tipo que fabrica las armas dice que va a fabricar un cañón lo suficientemente potente como para disparar una bala que venza la gravedad de la Tierra y que llegue hasta la Luna, ¿sí? Dijo que iba a fabricar un cañón inmenso y que iba a disparar una bala que iba a llegar hasta la Luna, ¿sí? A lo cual el otro lo desafió a que hiciera la bala habitable, ¿sí? O sea, que la hiciera hueca para que pudieran viajar personas adentro, porque él quería ir adentro de esa bala, ¿sí? Bueno, no les voy a spoilear el final, ¿sí? La cuestión es que la bala la dispararon y que los dos tipos salieron volando en la bala esa hacia la Luna, pero no les voy a contar el final, así lo leen, ¿sí? Siempre los cito como referencia a cómo funciona el criptoanálisis y la criptografía, ¿sí? En general, los criptógrafos también son criptoanalistas y viceversa porque son disciplinas complementarias. O sea, el criptoanálisis sirve para mejorar la criptografía, ¿sí? Y la criptografía se mejora gracias al criptoanálisis, ¿no? Por eso es muy importante el concepto de seguridad por exposición en estas cosas. O sea, la exposición lo que permite es que los criptoanalistas puedan analizar los algoritmos para ver si realmente son fuertes. O sea, ¿para qué le hago una prueba criptoanalítica yo a un algoritmo? Y la hago para asegurarme de que realmente es tan fuerte como se supone que es. ¿Sí? Si las pruebas criptoanalíticas lo logran destruir, bueno, entonces sonamos. O sea, queda claro que no tiene fuerza. Entonces, acá es donde la seguridad por oscuridad es negativa. ¿Sí? La seguridad por oscuridad en este caso me protegería de una amenaza a corto plazo, pero
en el largo plazo esa debilidad que mi algoritmo tiene va a ser explotada por alguien. Entonces, cuanto antes se descubra la debilidad y se arregle, mejor. ¿No? ¿Se entiende, no es cierto? Díganme si se entiende bien. Bien, muy bien, muy bien. Bien, me vienen siguiendo, perfecto, perfecto. Muy bien. Muy bien, vamos a hablar un poquito ahora, ¿sí? Yo acá no los quiero aburrir con cuestiones técnicas, ¿sí? Pero sí vamos a hablar de 2 o 3 cosas importantes que no quiero que se pierdan ustedes. Vamos a ver una clasificación de algoritmos criptográficos. ¿Sí? Vamos a hacer una distinción entre la criptografía antigua y la criptografía moderna. ¿Sí? Hablamos de criptografía antigua cuando hablamos de mecanismos de cifrado, ¿sí? Que tienen un espacio de combinaciones relativamente pequeño, que es antiguo, que viene de antes de que hubiera computadoras. Cualquier algoritmo de criptografía antigua con una computadora moderna puede ser atacado por fuerza bruta y vencido en segundos. ¿Sí? Entonces, ¿cómo cambió la criptografía? Bueno, la criptografía antigua era más artesanal, se basaba en técnicas de sustitución o de transposición de caracteres, o sea, yo cambiaba las letras o daba vuelta las letras de un mensaje, ¿sí? Y de esa forma, con alguna técnica o algún rebusque, de manera tal que el que lo agarraba así no lo podía leer. O sea, tenías que saber cómo reordenar las letras para poder leer el mensaje. Cuando aparecieron las computadoras, ¿sí? Que pueden explorar, probar con miles de combinaciones, millones de combinaciones por segundo, todos esos algoritmos murieron porque no importa cómo permute las letras, yo puedo probar todas las permutaciones de la letra y puedo llegar a encontrar la respuesta. ¿Sí? Con lo cual todos los algoritmos antiguos hoy pueden ser fácilmente atacados por fuerza bruta. Después de la guerra, después de Alan Turing, después de la máquina Enigma, ¿sí? ¿Vieron la película? ¿Alguno vio la película? El código Enigma. ¿La vieron? Acá Brian dice que vio la película, bueno, Cristian también dice que vio la película, bueno. Esa película está muy buena porque cuenta la historia de Alan Turing, ¿sí? Y de cómo armaron una computadora mecánica, ¿sí? Para explorar todas las combinaciones posibles de claves para atacar a la máquina Enigma que usaban los alemanes para cifrar sus mensajes para comunicarse con sus legiones, ¿sí? Entonces, de la época de Alan Turing a nuestros días, ¿sí? Una computadora moderna funciona muchísimo más rápido que la máquina mecánica que había desarrollado Turing, ¿sí? El código binario, pregunta acá Gabriel. El código binario lo estudiamos en ciencias, ¿se acuerdan de de que una computadora necesita poder asimilar la información utilizando 2 estados, ¿sí? Bien, acá Matías me dice que se tuvo que ausentar. Bueno, no te preocupes, igual quedó grabada, ¿sí? Creo que se está grabando bien. Después la vas a poder mirar. El código binario lo estudiamos en ciencias, ¿sí? Y en ciencias vimos que las máquinas modernas se basan en transistores. La máquina de Turing era una máquina que funcionaba mecánicamente, tenía rotores, ¿sí? Giraba, bueno. En la película la hicieron así un poquito más rimbombante, pero bueno, el principio de funcionamiento es más o menos el mismo, ¿sí? O sea, funcionaba mecánicamente. Y las máquinas electrónicas hacen el mismo efecto, pero en vez de hacerlo moviendo piezas, la hacen moviendo cargas eléctricas. ¿Sí? Y el transistor, que es la pieza de base, necesita, para operar, es como una válvula, ¿sí? Que permite abrir o cerrar el paso de la corriente eléctrica. Entonces, ¿por qué las máquinas operan en binario? Operan en binario porque los transistores asimilan esos 2 estados. Entonces yo, cuando tengo que armar algo en una máquina, termino armando una máquina que interpreta 2 estados y que reacciona en función de esos 2 estados. Presencia o ausencia de corriente eléctrica.
De ahí vienen los códigos binarios. De ahí que tengamos que codificar algo en binario para poderlo trabajar. ¿Sí? Por eso el binario es una codificación, como muchas otras son codificaciones, pero no son cifrados. ¿Por qué? Porque no están pensados para que solamente determinadas personas lo puedan descifrar, sino que están al contrario, se busca que sea lo más fácil de descifrar posible, ¿sí? Lo más fácil de decodificar posible. Esa es la diferencia entre una codificación cualquiera y un cifrado, ¿sí? En el cifrado no es así, ¿sí? Porque se está primando el tema de la seguridad, ¿sí? Sobre todo la confidencialidad, en este ejemplo que les estoy dando. Bien, ¿cómo cambió la criptografía? ¿Cómo se adaptó a las computadoras la criptografía? Aumentando el tamaño de los espacios, ¿sí? O sea, haciendo que las combinaciones sean mucho más. Esa fue la forma en que se adaptó la criptografía. Entonces hoy, ¿sí? Hablamos de espacios de búsqueda muy grandes, ¿sí? Por ejemplo, vamos a dejarlo de la clasificación para dentro de un rato. Por ejemplo, otra vez te trabaste. Otra vez te bloqueaste. Qué cosa. A ver. Y ahí te desbloqueaste. Bien. Bien. Entonces, una clave aleatoria de 40 bits. ¿Sí? O sea, 40 cifras binarias. ¿Ah? Imagínense, son 40 numeritos que pueden valer cada uno 0 o 1. Díganme ustedes, a ver si tienen fresco de la matemática, ¿cuántas combinaciones tengo? Si yo tengo 40 numeritos que pueden valer 0 o 1, ¿cuántas combinaciones posibles tengo? Desde los 40 ceros hasta los 40 unos y todo lo intermedio, ¿sí? En orden, obviamente, ¿sí? ¿Cuántas posibilidades tengo? A ver. $1.600 dicen acá, me parece que no más, 40 por 40, no más, más. 40 elevado a la 40, no, eso es mucho. Vamos a hacer un ejemplo chiquitito. A ver, con una sola cifra, una cifra, ¿cuántas posibilidades tengo? Recuerden que puede valer 0 o 1, así que ¿cuántas posibilidades tengo? 2 posibilidades. Bien, Matías, pero vamos a llegar a eso. 2 posibilidades. Tengo 2 cifras. ¿Sí? ¿Cuáles son mis posibilidades? Son 0 y 1. 2 posibilidades. ¿Cuántas posibilidades tengo con 2 cifras? Las contamos, son poquitas. 0, 0, 0, 1, 1, 0 y 1, 1. O sea, 4 posibilidades. ¿Ah? Con 3 cifras tengo las mismas 4 posibilidades de antes con un 0 adelante y las mismas 4 posibilidades de antes con un 1 adelante. ¿Sí? O sea, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1. Y ahora empezamos de vuelta, pero con el 1 adelante. 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0 y 1, 1, 1. 8 posibilidades. Entonces, con 40, ¿sí? Fíjense que esto es 2 a la 1, esto es 2 a la 2, esto es 2 a la 3 y como bien dijo por acá arriba Matías, ¿no? Matías, pues sí. Sí, muy bien, Matías dijo hoy. 2 elevado a la 40.
¿sí? O sea, 2 por 2 por 2 por 2 por 2 por 2, 40 veces. ¿Es mucho? Agarren una calculadora y hagan esa cuenta. ¿Cuánto es 2 a la 40? ¿Es mucho o es poquito? ¿Cuánto da 2 a la 40? Es bastante poco intuitivo, ¿sí? No me dejan los dígitos de la calculadora. Y no, la verdad que no, necesitas una calculadora científica porque es un número muy grande, ¿sí? A ver si la mía se lo banca. Sí, la mía se lo banco. ¿Sí? Estamos hablando de aproximadamente 1 billón de combinaciones. Ya, no sé interpretar el número. Es 1 por 10 a la 12, ¿sí? 1 por 10 a la 12 es un 1 seguido de 12 ceros, ¿sí? Y aproximadamente 1 billón, ¿sí? 1 millón de millones, ¿sí? Vamos a decir. 1 millón de veces 1 millón. ¿Ah? Es un número grande. Pero podemos hacer una cuenta sencilla que sale por una regla de 3, ¿sí? Si yo tengo una máquina, una computadora, que puede probar 1 millón de combinaciones por segundo, es una máquina grande, ¿sí? Potente, que pueda probar 1 millón de combinaciones por segundo, ¿sí? Mucho, ¿eh? Mucho. 1 millón de combinaciones por segundo, ¿está bien? Nos ponemos a hacer la cuenta. ¿Cuánto tarda en recorrer 1 millón de millones? ¿Sí? Bueno, la cuenta me da a mí unas 305 horas aprox, ¿sí? ¿Sí? Unos 13 días. ¿Ah? Con muchos ceros, chicos, ¿sí? ¿Está bien? Si pusiéramos 100 máquinas a trabajar en paralelo, ¿sí? Podríamos sacarla en 3 horas. O sea, podríamos recorrer todas las combinaciones posibles en 3 horas si ponemos a 100 máquinas a trabajar, a 100 máquinas que cada una puede, ¿sí? Llevar 1 millón de combinaciones por segundo, ¿sí? En 3 horas podríamos tener la clave, ¿sí? Una organización grande podría tener una red de 100 computadoras que podría utilizar para hacer esto. ¿Sí? Un poquito lo que quiso hacer Turing en la película con la máquina mecánica, ¿sí? Ponerse a probar las combinaciones. Bien, ¿se entiende, no es cierto? Bueno, esto hoy se considera poco, porque si bien no cualquiera tiene 100 computadoras, tampoco es algo imposible conseguir 100 computadoras, ¿sí? Hoy lo mínimo que se considera seguro es una clave aleatoria de 128 bits. O sea, 2 elevado a la 128 combinaciones. ¿Esto será mucho o será poco? ¿Qué opinan? Cristian acá dice mucho. ¿Y los demás qué piensan? Esto es muy poco intuitivo, pero fíjense ustedes, ¿sí? Si yo tenía 1 billón de combinaciones en toda la 40, cuando yo agrego, o sea, 40 bits, cuando yo agrego un bit más y digo, bueno, vamos a usar 41 bits en vez de 40, el millón pasan a ser 2, el billón pasan a ser 2 billones, ¿sí? Porque es el mismo billón con el primero en 0 y después el mismo billón de nuevo con el primero en 1, ¿sí?
¿Está bien? Cuando le agrego otro bit más y lo hago 42, entonces son 4 billones, ¿sí? Los 2 billones con el primero en 0 y los 2 billones con el otro en 1. Y después son 8 billones. Bueno, y si seguimos así hasta 128, ¿a dónde llegamos? ¿Sí? Bueno, la cuenta que yo hice aplicando una reglita de 3, es que necesitamos 1 billón de máquinas que puedan procesar, ¿sí? Que puedan procesar 1 millón de claves por segundo, ¿sí? 1 billón de máquinas es más de lo que hay en todo el mundo, ¿sí? En todo el mundo no hay 1 millón, no hay 1 billón de máquinas, ¿sí? Esto es más de todo el poder computacional del mundo, por lejos, ¿sí? Y así todo, tardaríamos, sí, 10,78 billones de años. ¿Sí? Eso es lo que dan las cuentas, ¿sí? Aproximadamente 787 veces lo que los científicos suponen es la edad del universo. Así que, ¿era grande o no era grande? ¿Qué les parece? Sí, ¿no? Muy grande, muy grande, ¿sí? O sea, realmente es inmanejable para una máquina moderna, ¿sí? Estos números tan altos, ¿sí? Lo cual significa que aumentando la cantidad de bits de la clave, aumentando la cantidad de combinaciones de la clave, llevamos este problema a un problema que atacarlo por fuerza bruta se vuelve inviable, ¿sí? Por eso es que los ataques criptoanalíticos lo que buscan es debilitar la fuerza del algoritmo, es tratar de eliminar posibilidades sin tener que explorarlas, ¿sí? Si yo consigo, por ejemplo, bajarle la fuerza al algoritmo diciendo, bueno, en vez de 128 bits lo bajo a 100, ¿sí? A 100 bits, ya baja un montón. Si a eso le agrego otro ataque más que lo baja 20 bits más y lo llevo a 80, ¿sí? Ya lo debilité muchísimo más. Y si consigo otro más que le robe otros 20 bits más, y cuando me quiero acordar lo ataqué por fuerza bruta, porque se me achicó un montón el tamaño del espacio y lo pude atacar. ¿Se entiende, no es cierto? Por eso hoy se habla de 128 bits mínimo, mínimo, porque ya hay de más, ya hay de 256, ya hay de 512 también, ¿sí? Y eso es porque, digamos, si bien la clave tiene 512 bits, el algoritmo no es tan fuerte, o sea, se sabe que el algoritmo no tiene la fuerza de todo el espacio de claves, ¿sí? Ya se sabe de una, ¿no? Ya están criptoanalizados los algoritmos, ya se sabe qué fuerza real tienen. ¿Ah? ¿Se entiende, no es cierto? Confírmenme que van entendiendo bien. No me quiero meter en cosas muy técnicas, ¿sí? No nos vamos a meter en cosas técnicas. Solo quiero que se entienda el punto. Muy bien, entonces ahora sí, vamos a clasificar los algoritmos. Vamos a hacer una gran división entre algoritmos simétricos, o sea, siempre estamos hablando de algoritmos criptográficos, ¿no? Algoritmos criptográficos simétricos y algoritmos criptográficos asimétricos. ¿Sí?
Los simétricos son los que tienen 0 o una clave y tienen algoritmo de cifrado y algoritmo de descifrado no existe diferente. ¿Sí? Estos son los simétricos. O tienen clave o no tienen clave. ¿Sí? O tienen 0 o una clave. Si tienen, tienen una sola. ¿Está bien? Y tienen un algoritmo de cifrado y un algoritmo de descifrado que son distintos. ¿Sí? Cuando hay algoritmo de cifrado y algoritmo de descifrado, normalmente el algoritmo de descifrado es opuesto al descifrado. ¿Está bien? Si no, no hay directamente. Esos están incluidos entre los simétricos. Los algoritmos asimétricos tienen dos claves relacionadas entre sí. O sea que son complementarias. Y un único algoritmo que se usa tanto para cifrar como para descifrar. Esto es importante. ¿Sí? Los algoritmos asimétricos utilizan dos claves complementarias. Entonces, cuando yo cifro, porque solamente tengo un único algoritmo, cuando yo aplico el cifrado con una de las claves, al aplicar el mismo cifrado con la otra clave, obtengo el mensaje original de vuelta. ¿Sí? Esa es la diferencia importante. Los algoritmos simétricos tienen 0 o una clave, mientras que los asimétricos tienen dos claves que son complementarias entre sí. ¿Está bien? Además, ¿sí? Los algoritmos simétricos hay de una vía y de dos vías. ¿Sí? Los algoritmos de una vía solo cifran y no se puede descifrar. ¿Sí? Estos algoritmos aplican técnicas que destruyen el mensaje, o sea, le quitan muchísima información al mensaje original y dejan como resultado un criptograma, ¿sí? Un texto cifrado, ¿sí? Que no puede utilizarse para reconstruir el mensaje original de ninguna manera. Justamente la fortaleza del algoritmo está en eso, en que no se puede volver al mensaje original. ¿Sí? Se destruye. ¿Está bien? Y no se puede descifrar. Pueden tener clave o no. ¿Sí? O sea, hay variantes de estos que tienen clave y hay variantes que no tienen clave, que directamente toman el mensaje y lo destruyen, digamos, y construyen un mecanismo cifrado que producen un cifrado, digamos, del cual no se puede reconstruir, pero si alguien toma el mismo mensaje y hace el mismo mecanismo, obtiene exactamente el mismo cifrado. ¿Sí? Ahora vamos a hablar de eso. ¿No? Los de dos vías son los más conocidos. ¿Sí? Tienen la clave y tienen un algoritmo para cifrar y otro para descifrar. ¿Sí? Se utiliza la misma clave para las dos operaciones. Este es el clásico. ¿Ah? Este es el algoritmo de cifrado clásico. ¿Sí? Tomo un mensaje, le aplico un cifrado y como resultado obtengo, un algoritmo de cifrado utilizando una clave y como resultado obtengo un mensaje cifrado. A ese mensaje cifrado después le aplico el algoritmo de descifrado, ¿sí? Y obtengo
el mensaje original de vuelta. ¿Ah? ¿Se entiende, no es cierto? ¿Dudas o preguntas? Aprovechen ahora. Cristian dice que sí, los demás no los perdí por el camino, ¿no? ¿Me vienen siguiendo? Bien, Nahuel dice que sí, Franco dice que sí. Bien. Perfecto. Brian, ¿venís bien? Matías. Bien, ¿querés preguntar? ¿Querés aprovechar para preguntar? Buen momento, habilita el micrófono si tenés y preguntá, si no, escribilo. No, Hugo, es porque me había ido y después cuando mire el video seguramente se me refrescan las dudas que tengo. Bien, bien, ¿seguro? ¿No querés preguntar alguna cosa de esto? Así, si avanzo, si no, te vas a perder más. ¿Ah? No, dejá, después miro el video y ya está. Seguramente lo entiendo. Bueno, como quieras, mira que si no, es buen momento para preguntar. Tu misma duda podría tenerla cualquiera, ¿eh? Bien. Bueno, entonces, resumiendo, los algoritmos simétricos pueden o no tener clave y tienen un algoritmo de cifrado y un algoritmo de cifrado diferente cuando el mismo existe, ¿sí? Y acá hacemos esa distinción. Decimos que es de una vía, ¿sí? Solo cifran y no se puede descifrar. ¿Ah? Pueden tener clave o no. Los algoritmos de dos vías tienen una clave y tienen un algoritmo para cifrar y otra para descifrar. ¿Sí? Tienen una para cifrar y otra para descifrar, ¿sí? Y se utiliza la misma clave para las dos operaciones. Los algoritmos asimétricos, por su parte, ¿qué pasó acá? Ah, mirá lo que me pasó acá. Se me hizo lío acá. Esperen un cachito que lo arreglo. ¿Saben por qué se me hizo lío? Porque agrandé el texto acá. A ver. La palabra descifrar me había quedado en la otra página. Ahí está. Ahora sí. Bueno, ejemplos. Vamos a empezar con un algoritmo simétrico de una vía sin clave. ¿Sí? Se suelen llamar funciones de dispersión o hashing en inglés. ¿Ah? Una función de hashing como un mensaje, ¿sí? Y genera un digesto, ¿sí? Función de dispersión H toma un mensaje y produce un digesto, ¿sí? H. El digesto, o hashing en inglés, ¿sí? Es un código que tiene normalmente un tamaño fijo. Por ejemplo, las funciones criptográficas de dispersión modernas pueden tener 128 bits, 160 bits, ¿sí? 256 bits. ¿Ah? Producen un digesto que es característico del mensaje, pero no revelan ninguna información sobre el mensaje. ¿Ah? A ver si me pueden seguir. Para un M existe un único H. Si yo cambio el M, el H va a ser otro completamente diferente. O sea, el H cambia, por más que le cambie un solo bit al M, ya el H cambia completamente. Es otro H completamente distinto, nada que ver con el anterior. Sin embargo, como son funciones, la garantía que me da
el algoritmo es que si yo le aplico, ¿sí?, la misma función de dispersión al mismo mensaje, obtengo siempre el mismo digesto idéntico. ¿Sí? ¿Se entiende, no es cierto? ¿Queda claro esto? O sea que de alguna manera lo que hace es tomar una huella o una firma del mensaje. O sea, una característica del mensaje que si yo alterara de alguna manera, ¿sí?, el mensaje, esa huella cambiaría por completo. Gracias, hijo. Muchas gracias. ¿Se entiende, no es cierto? A ver. Me dicen que sí, perfecto. Por ejemplo, ejemplo conceptual. ¿Sí? Pero es un ejemplo, ¿eh? No es ninguna función en particular y esos números no quieren decir nada per se. A ver quién se da cuenta por qué es distinto el digesto del mensaje de arriba con respecto al digesto del mensaje de abajo. Sí, muy bien, Matías, la mayúscula. Le cambié muy levemente el mensaje, ¿sí? Le hice un cambiecito mínimo. Bueno, la función de dispersión, ¿sí?, va a dar un resultado completamente diferente. Va a dar otra cosa que no tiene nada que ver con lo original. Pero si yo le volviera a hacer el H a hola con H mayúscula, me vuelve a dar el mismo número. Me vuelve a dar 2351, ¿sí? Bueno, pregunta para ustedes para que piensen. ¿Sí? ¿En qué podría mejorar la seguridad una función de dispersión? ¿Sí? Vamos a ver de los 4 conceptos que estudiamos, ¿no? Integridad, confidencialidad, disponibilidad o irrefutabilidad. O irrefutabilidad. Vamos a pensar juntos porque es el primero. Después los otros los van a resolver ustedes. Aunque yo voy a esperar a que me contesten antes de decirles cómo es. ¿Sí? Vamos a analizarlo. La función de dispersión, ¿sí?, toma el mensaje y lo destruye, ¿sí?, porque yo del 2351 no puedo recuperar el hola, no hay forma, ¿sí?, no existe manera. Si se puede, la función es mala, no sirve, tenemos que cambiar, así que no se puede. Entonces, ¿nos puede dar confidencialidad? A ver. Cristian dice que sí. Pero en realidad parece que nos da confidencialidad, pero en realidad no nos da confidencialidad. Mirá si yo en vez de decirte, hola Cristian, te dijera 2351, Cristian. ¿Vos me entendés? Si en vez de decirte, hola Cristian, te dijera 2351, Cristian. No van a soñar con esto después. ¿Vos me entendés? No, no. No. Entonces, ¿qué pasa? Si yo quiero que vos recibas el mensaje, te tengo que mandar el hola igual. O sea, te tengo que decir, hola, Cristian. Y la confidencialidad se va al tacho de basura, porque así como lo escuchaste vos, lo escucharon todos.
Así que confidencialidad no nos da. No nos da porque nos obliga. Como nosotros no podemos transmitir el mensaje, ¿sí? El cifrado no tiene información sobre el mensaje, entonces yo estoy obligado a transmitir el mensaje igual. Con lo cual, olvídenlo. Confidencialidad seguro que no nos da. ¿Sí? Disponibilidad, por lo menos no colabora. ¿Sí? Podría ser muy perjudicial. Si yo te enviara nada más que el resultado del digesto y no te mandara el mensaje, obviamente la disponibilidad se va a la miércoles. ¿Sí? Entonces, en todo caso, a la disponibilidad perjudica, pero beneficiarla seguro que no. ¿Está bien? Irrefutabilidad tampoco nos da. ¿Sí? Tampoco nos da. ¿Por qué? Porque cualquiera puede aplicar la función. La función es conocida. Todo el mundo sabe aplicar la función. O sea, no es un secreto. ¿Sí? No es un secreto cómo se aplica la función. ¿Sí? Entonces, no cuenta tampoco. ¿No? Nos queda la integridad. ¿Sí? Piensen ustedes, con el hola es muy fácil. ¿Sí? Yo a Cristian le puedo decir hola, Cristian, y después le digo a Cristian, mirá que a mí la H me dio 2351. Fíjate si a vos te da igual. Entonces Cristian agarra el hola que yo le mandé, le aplica la H y también le da 2351. Entonces Cristian, ¿de qué está seguro? Cristian está seguro de que el hola que él recibió es igual al hola que yo mandé. ¿Se entiende, no es cierto? Imagínense ustedes, porque en el ejemplo por ahí no se nota porque son todas cosas chiquititas, ¿sí? Que ustedes se bajan de un sitio web un archivo de 1 gigabyte, una imagen de un DVD, por ejemplo, de 1 gigabyte, ¿sí? Que hoy no es mucho, y con las velocidades que tenemos en el internet no es tanto. Pero pónganle, se bajaron 1 gigabyte, ¿sí? ¿Cómo se aseguran ustedes de que lo que ustedes recibieron no se corrompió durante el camino? ¿Sí? No se alteró algún bit, no pasó algo mal por el canal y ustedes, lo que tienen ustedes no es exactamente lo mismo que lo que el emisor les envió. Una forma sería bajárselo de vuelta. ¿Está bien? Se lo bajan 2 veces y después se fijan que hayan recibido 2 veces lo mismo. Si recibieron 2 veces lo mismo, están bastante seguros de que está bien. ¿Sí? Pero tuvieron que bajar 2 GB en vez de 1 GB, o sea que el costo es altísimo. ¿Está bien? Y además, si les da diferente, sonaron, porque se lo van a tener que bajar otra vez más. ¿Está bien? ¿Se entiende, no es cierto? Ahora, si yo en el sitio web les publico el archivo de 1 GB, ¿sí? Y al lado les publico, a mí el H me dio esto. Un H conocido, como puede ser un SHA-1, ¿sí? ¿Está bien? Un SHA-1 es una función de dispersión conocida. Entonces, publico un archivo de 1 GB, por dar un ejemplo, y el digesto SHA-1, ¿sí? Que es un código de 160 bits, ¿sí? Que se produce a partir de toda la información del archivo. Si yo le cambio un solo bit al archivo, ese código SHA-1 cambia completamente. ¿Sí? ¿Está bien? Entonces el receptor puede bajarse el archivo, el digesto, repito, son 160 bits, ¿sí? No es nada, es un archivito de 20 bytes, ¿está? ¿Está bien? 40 bytes. ¿Se entiende, no es cierto? Y puede aplicar la función en su casa. Si da igual, entonces tiene la garantía de que el archivo de 1 GB no tiene errores. Fue corrompido. ¿Sí? Entonces, ¿qué ganamos? Eso cae claramente dentro de la definición de integridad. ¿Sí? Esto nos protege de un aspecto de la integridad, que es
que no se haya, digamos, no se haya roto, no se haya corrompido el archivo en el viaje. ¿Sí? ¿Se entiende, no es cierto? ¿Y a qué costo? A costo de bajar nada más que 1 GB. O sea, bajo 1 GB, bajo el digesto, que no es nada, son 40 bytes, ¿sí? No es nada. ¿Está bien? Y con eso yo ya puedo comprobar y tengo una seguridad de que el archivo no se rompió en el camino. ¿Se entiende, no es cierto? ¿En qué mejoramos la seguridad? En integridad. En particular, mejoramos en el aspecto de la integridad que tiene que ver con que no se rompió solo. ¿Está bien? El archivo. ¿De acuerdo? ¿Se entiende? Miren, muy bien. Sí, esto sería, más que un ejemplo, es una definición. Voy a arreglar acá. Es una definición. O definiciones. ¿Ah? Esta es A. Muy bien. Vamos a la B ahora. B. ¿Sí? Algoritmo simétrico de una vía con secreto. ¿Ah? Es muy parecido a una función de dispersión. ¿Sí? En realidad se hace básicamente aplicando la función de dispersión, pero no solamente al mensaje, sino también a un secreto. ¿Sí? Se usan funciones de dispersión también, pero se aplica al mensaje combinado con un secreto. ¿Sí? Fíjense ustedes. Tengo un archivo como hoy de 1 GB y un secreto S de unos pocos bytes. No importa. ¿Sí? Lo único que sé es que son unos bytes aleatorios. Puede ser una contraseña, por ejemplo, una palabra, una frasecita, no sé, unos números, algo. Es un secreto S, ¿sí? Que yo lo tengo guardado. Entonces, aplico la función de dispersión, ¿sí? Al mensaje y al secreto, con lo cual obtengo un H también. ¿Sí? Al mensaje combinado con el secreto le aplico la función de dispersión. ¿Qué ventaja tengo acá? Bueno, volvamos para arriba a mirar lo de hoy. ¿Sí? Publico el archivo de 1 GB, ¿sí? Y el digesto de ese archivo. Si alguien me ataca, si alguien atacara a mi servidor, vamos a decir, me hackean el servidor, ¿sí? Y me alteran el archivo en el servidor, el atacante también va a calcular el digesto del archivo alterado y va a poner ese digesto publicado. Entonces ustedes cuando reciban el archivo van a recibir un archivo alterado, ¿sí? Y un digesto que corresponde a ese archivo alterado, con lo cual ustedes van a percibir que el archivo bajó bien. Y de hecho bajó bien. El problema es que el archivo no es el que yo publiqué. Entonces, al agregarle un secreto, ¿qué logramos? Yo publico el archivo de 1 GB y publico el secreto. En vez de aplicarle solamente, perdón, publico el digesto. En vez de aplicarles el digesto solamente al mensaje, se lo aplico al mensaje con el secreto. ¿Sí? Yo el secreto a ustedes se los paso por otro camino. Ustedes reciben el secreto ese. ¿Está bien? Entonces, cuando el archivo llega a su casa, ustedes pueden combinar el mensaje con el secreto, aplicar la función de dispersión y obtener el mismo H que yo. Y entonces tienen la garantía, ya no solamente de que el archivo bajó bien, sino también de que la persona que lo hizo tenía el secreto. ¿Por qué? Porque el atacante, por más que altere el archivo, ¿sí? No tiene el secreto como para poder generar el nuevo digesto, el digesto del archivo alterado. Esto es complicado, ¿se entiende? Sí, acá me dicen Cristian que sí, Brian que sí. Matías, ¿cómo venís? Vos que venías medio... ¿Cómo venís? No, Hugo, yo voy a tener que ver toda la clase de vuelta.
Decime dónde te perdiste. ¿Por qué insistís? Probablemente les venga bien a todos que lo repase. ¿Dónde te perdiste? No, es que yo me tuve que ir al principio, me fui como 20 minutos, entonces volví y ya ahí arranqué mal. Entiendo algunas cosas, pero bueno, después cuando mira de todo de vuelta. Desde que Porque si te pongo a decir mis dudas, son todo, en realidad. Porque me perdí al dijo principio. buenas tardes, de ahí para adelante todos, ¿no? Claro, porque justo, mira, te cuento, tengo a mi viejo en muleta y lo tuve que ir a ayudar, así Ah, que está bien. justo dio la casualidad. Bueno, vamos a hacer una cosa. Mirar a clase después y la próxima, cuando diga alguien tiene alguna duda, ahí me preguntas. ¿Te parece? Dale. Sí, ¿Eh? sí, dale, dale. Bueno, y los demás, los que me vinieron siguiendo y no se desconectaron, sí me están siguiendo bien, ¿no es cierto? Bueno, muy bien. Entonces, fíjense ustedes, ¿sí? Da una integridad más fuerte que el secreto. Y además, mejora un poco la irrefutabilidad también. ¿Ah? ¿Por qué? Porque ustedes, cuando ustedes pueden resolver con el mensaje y el secreto y obtener el H, ¿sí? El mismo H, no solamente tienen la garantía de que el archivo vino bien, sino también de que la persona que creó el H originalmente tenía el mismo archivo que ustedes y también conocía el secreto, las dos cosas. ¿Ah? O sea, yo hice el archivo, yo conocía el secreto, yo armé el H, les envío el archivo a ustedes y el secreto por otro camino. Ustedes están seguros que el secreto se los di yo. ¿Está bien? Con lo cual, cuando ustedes hacen el mismo procedimiento en su casa, tienen la garantía, ¿sí?, de que el archivo es el mismo y de que lo hice yo o alguien más que conocía el secreto. ¿Sí? Y ahí por eso es que es un poco y no mucho. ¿Sí? O sea, no pueden tener la garantía de que fui yo. O fui yo, fue alguno más que tiene el secreto. ¿Está bien? Si este secreto se los di a todos los estudiantes de esta clase, ¿está bien? Entonces, pude haber sido yo, pudo haber sido uno de ustedes el que hizo el archivo y lo combinó con el secreto. ¿Se entiende, no es cierto? Bien. Muy bien, perfecto. Perfecto. Pasamos a la siguiente definición, entonces. Vamos al algoritmo simétrico de dos vías, ¿sí? Este sería C, ¿no? Veníamos a B, ¿no? Sí, a B. Bueno, este sería C. ¿Sí? Acá yo tengo un secreto S, ¿sí?, un mensaje M y una función de cifrado C y una de descifrado E. ¿Ah? ¿Está bien? O sea, yo le aplico la función de cifrado al mensaje utilizando el secreto y obtengo como resultado, ¿sí?, un criptograma C. ¿Bien? Si yo aplico la función de descifrado sobre el criptograma C, ¿bien?, con el mismo secreto, obtengo de vuelta el mensaje M. ¿Ah? ¿Sí? El principio dice lo siguiente: no se puede obtener nada de M mirando C. ¿Sí? No se puede obtener, no se puede aplicar D sin tener S. ¿Ah? ¿Se entiende, no es cierto? ¿Queda claro?
El emisor aplica C y transmite o almacena C. El receptor tiene que conocer S, ¿sí? Toma C y aplica D de C y S. Para obtener M. ¿Ah? ¿Se entiende cómo es el criptosistema? Pregunta acá Cristian, ¿pero C no incluye a M y S? Sí, es una función, ¿sí? Es una función que toma M, toma S y fabrica C. ¿Está bien? Toma M, toma S y fabrica a C. Pero para que sea una función criptográfica buena es muy importante que se cumplan estas dos condiciones, ¿sí? No se puede leer M mirando a C directamente, ¿sí? Eso es imposible. ¿Por qué? Porque está codificado de manera tal que no se puede. ¿Sí? Es un galimatías C, son un montón de números, letras, cosas raras. ¿Sí? ¿Está bien? Vamos a poner un ejemplo. Eso es un ejemplo, que tampoco está haciendo referencia a nada en particular. ¿Ah? Entonces, yo le aplico la función C a la palabra, al mensaje hola, utilizando la clave y obtengo esto. ¿Sí? Cuando aplico D sobre eso utilizando la misma clave, vuelvo a obtener hola. Si yo usara otra clave, no obtendría hola, obtendría cualquier cosa. ¿Sí? Fallaría. ¿Está bien? Si yo en vez de usar clave usara otro número u otra cosa, obtendría otro galimatías completamente distinto. ¿Sí? ¿Se entiende, no es cierto? Nahuel dice que sí. ¿Los demás? Cristian, ¿entendiste? Sí, perfecto, muy bien. Brian, Gabriel, perfecto. Brian. Brian no está gris. Se me paralizó. ¿Franco? ¿Cómo venís, Franco? Bien, perfecto. Perfecto, muy bien, muy bien. Sí, lo noté. ¿Pero se entendió la idea? A ver, Brian, si llegaste a entender. Sí, te pusiste gris en un momento acá. ¿Sí? Bueno, lo que hice lo último fue un ejemplo. Podés ver ahí un ejemplito de la aplicación, ¿sí? Donde dije, tomamos el mensaje hola y la clave y generamos un galimatías. ¿Sí? Este es el producto de la C. ¿tá? Entonces, después, aplicando la función D sobre el mismo galimatías con la misma clave, se recupera el mensaje original. ¿Tá? ¿Sí? Bien, perfecto. Es un ejemplo. Entonces les voy a hacer la misma pregunta de hoy, la misma que venimos haciendo con todos los demás. ¿Qué ganamos acá? ¿Sí?
Ganamos integridad, ganamos irrefutabilidad, ganamos disponibilidad, ganamos confidencialidad. ¿Qué ganamos acá? A ver, ahora me lo dicen ustedes. ¿Qué es lo que más ganamos? Porque ganamos un poquito de todo, pero ¿de qué ganamos más? Uy, qué silencio. ¿De qué ganamos, chicos? Si Cristian, por ejemplo, en la casa dice, bueno, voy a pasar un mensaje, ¿sí? Para la gente de esta clase. Entonces comparte la clave con la gente de esta clase. Entonces, escribe el hola, por ejemplo. Le aplica el C y transmite o guarda el galimatías. ¿Sí? Después cualquiera que está en la clase que conoce la clave, toma el galimatías, aplica el D y puede ver el mensaje que Cristian envió. ¿Qué pasa con el que está fuera y no conoce la clave? Con este procedimiento no tiene forma de convertir el galimatías de vuelta en el mensaje. Entonces, ¿qué ganamos? Es la pregunta. Pregunta acá Franco, integridad y confiabilidad. Confiabilidad no, confidencialidad, no me confundan. ¿Ah? Confidencialidad. Y sí, confidencialidad es lo que más se gana. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Por qué? Porque solo el que conoce la clave puede descifrar el mensaje. También se gana algo de integridad. Si es indirecto, no es tan fuerte como en las funciones de dispersión, pero se gana algo de integridad porque el algoritmo, ¿sí? Si por algún motivo el galimatías está roto, cuando lo vas a descifrar sale cualquier basura y te das cuenta enseguida que el mensaje se corrompió. ¿Está bien? Con lo cual algo de integridad también se gana. Algo de integridad. Respecto de la corrupción, ¿no? También algo de irrefutabilidad. En el caso anterior, ¿sí? Solamente alguien que tenía la clave pudo haber armado. Sí. ¿Se entiende, no es cierto? ¿Bien hasta acá? Bien, muy bien. Perfecto. Vamos a ver el último, que es lo último que vamos a ver hoy también. La clase que viene profundizamos un poquito más. Algoritmo asimétrico. Usa dos claves. ¿Sí? Y cuando se cifra con una, se descifra con la otra. Se usa un par de claves complementarias, A y P les vamos a llamar, y una función de descifrado E. ¿Ah? Perdón, una función de cifrado, perdón, dijimos, descifrado E. Tal que si aplicamos la función E
del mensaje con la clave P obtenemos un cifrado C1, ¿sí? Si aplicamos la función E del cifrado C1 con la clave K, obtenemos el mensaje de vuelta. Si aplicamos el cifrado E con la clave K, obtenemos un cifrado C2. Si aplicamos el cifrado E, la función E con el cifrado C2 y la clave P, obtenemos el mensaje de vuelta. Bien, hasta acá está la lógica del sistema. ¿Sí? Si yo aplico la función de descifrado del mensaje con la clave P, obtengo un cifrado del cual, si aplico la misma función, pero ahora usando la clave K, obtengo el M de vuelta. ¿Sí? Lo mismo pasa al revés. Si yo aplico el cifrado, ¿sí?, sobre el mensaje M con la clave K, obtengo el cifrado C2. Y si aplico sobre el cifrado C2 con la clave P, obtengo de vuelta el M. ¿Sí? Las reglas. No se puede obtener, ¿sí?, M a partir de C1 o C2. No se puede obtener C2 a partir de C1 ni viceversa. No se puede obtener P o K a partir de C1 o C2. Y no se puede obtener P a partir de K y viceversa. Estas son las reglas para que sea un algoritmo criptográfico fuerte. ¿Sí? ¿Está bien? Estas son las reglas. ¿Está claro? ¿Se entiende la lógica? Ahora la vamos a aplicar, la lógica. ¿Sí? Pero si se entiende la lógica, venimos bien. ¿Ah? Bien, muy bien. Bien. Genial. Entonces, vamos a tratar de entender ahora, cómo se usa esto. ¿Sí? Y lo vamos a hacer como se hace clásicamente para explicar esto. A ver, necesito 2 voluntarios. Cristian y Nahuel, por ejemplo. ¿Ah? ¿Están los dos acá? Sí, ¿no? ¿Los dos me escuchan bien? Bueno, Cristian y Nahuel van a ser, ¿sí?, el ejemplo. Cristian está acá. Nahuel está acá. ¿Sí? Cristian tiene, ¿sí?, un P de Cristian y un K de Cristian. ¿Sí? El P y el K son complementarios, o sea, se funcionan como explicamos allá arriba. ¿Sí? Si Cristian cifra algo con el P de Cristian, ¿sí?, lo puede descifrar con el K de Cristian. ¿Sí? Nahuel tiene su propio P y su propio K. O sea que Nahuel tiene un PN, PN y un KN. ¿Sí? Y ahora viene la magia. ¿Por qué usamos un P y un K? ¿Y qué hacemos con el P y el K? El P, ¿sí?, al P le vamos a llamar, vamos a escribirlo acá arriba. Al componente P le vamos a llamar clave pública. Al componente K le vamos a llamar clave privada. ¿Dónde viene la magia acá? La magia viene en lo siguiente.
Cristian se genera su P y su K, y Nahuel se genera su P y su K. ¿Sí? El componente K se lo guardan. El K de Cristian le queda a Cristian y nadie más que Cristian lo conoce. El KN se lo guarda Nahuel y nadie más que Nahuel lo conoce. ¿Sí? El P de Cristian, Cristian lo publica. Cristian se lo da a todos, ¿sí? Incluyendo a Nahuel. ¿Estamos? Y Nahuel hace lo mismo con su PN, ¿sí? El PN lo publica, ¿sí? Y se lo da a todos, incluyendo a Cristian. ¿Está claro? O sea que Cristian, además de tener su propio, ¿sí? Su propia clave pública y su clave privada, tiene además, conoce la clave pública de Nahuel. Y Nahuel conoce la clave pública de Cristian. ¿Se entiende el escenario? Bien, perfecto. Muy bien, esperen que voy a prender la luz. Me quedo oscura. Muy bien. ¿Se entiende el escenario? Perfecto. Entonces, ahora lo vamos a aplicar. Paso 1. Cristian quiere enviar un mensaje a Nahuel con confidencialidad. Que nadie más que Nahuel lo pueda leer. ¿Entiendes? Ese es el escenario. Eso es lo que queremos lograr. Y vamos a usar este criptosistema. ¿Qué va a hacer Cristian si quiere enviarle un mensaje a Nahuel con confidencialidad? ¿Qué puede hacer Cristian? A ver si alguien se da cuenta. Sí, muy bien. Cristian va a cifrar el mensaje. Bien, Cristian, eso vas a hacer. Pero ¿cómo lo cifrarías de forma tal que el único que lo pueda abrir sea Nahuel? Esa es la pregunta. Si se fijan en las propiedades que acabamos de estudiar, resulta que si vos cifrás algo con el P, la única manera de descifrarlo es con el K. Y si vos cifrás algo con el K, la única forma de descifrarlo es con el P. Eso quiere decir que si vos, Cristian, ¿sí?, cifrás tu mensaje utilizando, ¿sí?, la clave pública de Nahuel, esto va a generar un cifrado, ¿sí? ¿Cómo podríamos hacer para que este cifrado vuelva a ser M? ¿Qué tendríamos que hacer para que este cifrado vuelva a ser M? ¿Con quién lo tendríamos que combinar para que vuelva a ser M? Miren esto de acá arriba. Necesitamos la clave privada de Nahuel. Perfecto, muy bien. ¿Y quién tiene la clave privada de Nahuel? Nahuel, obviamente. Y nadie más que Nahuel. Eso quiere decir que el único que puede ¿sí?, tomar el C y aplicarle
¿sí? A N para obtener el mensaje en Nahuel. Entonces lograste tu objetivo. ¿Sí? ¿Bien? Todavía me falta práctica con las flechitas, ¿eh? Bueno. ¿Sí? ¿Qué ganamos con esto? Con esto se gana fundamentalmente confidencialidad muy fuerte. El único que puede abrir C para obtener M es Nahuel. Fíjense que si yo le quisiera transmitir un mensaje cifrado a toda la clase, yo tendría que cifrar ese mensaje con la clave pública de cada uno de ustedes. ¿Sí? ¿Se entiende? Y a cada uno de ustedes le tendría que transmitir un C hecho con la clave pública de ustedes, para que ustedes lo abran con su clave privada. ¿Ah? Entonces es una confidencialidad muy fuerte. El único que lo va a poder abrir es el dueño de la clave privada y nadie más. ¿Sí? Si yo se lo quiero transmitir a varios, tengo que repetir el procedimiento con cada uno individualmente. ¿Se entiende, no es cierto? Bien, perfecto. Ahora voy a presentar otro caso. Voy a presentar otro caso. Caso 2. Caso 2. Obviamente lo di por sentado, pero ¿qué pasa si Nahuel le quiere contestar a Cristian, ¿sí? Otro mensaje que también tiene que ir confidencial? ¿Cómo hace Cristian? ¿Cómo hace Nahuel para contestarle a Cristian? Lo di por sentado, pero por ahí no es tan obvio. ¿Cómo hace? Nahuel escribe la respuesta y la cifra con la clave pública de Cristian. ¿Ah? Entonces, cuando vuelve, Cristian es el único que la puede abrir. ¿Ah? ¿Está claro, no? No, no le puede pedir la clave privada. No, 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 no. No, no, no. No, si le pide la clave privada, se va a la miércoles todo el sistema, ¿sí? Por decirlo científicamente. No, lo que tiene que hacer es usar la clave pública de Cristian, que para eso la sabe, ¿sí? ¿Está bien? Sería un C con la clave pública, claro. Sería la ida como está pintada, y vamos a escribirla, porque evidentemente si no, que quede claro. ¿Tá? ¿Cómo sería la respuesta? ¿Cómo sería la respuesta? ¿Sí? A este le vamos a llamar C1 para que no se confundan, ¿sí? A este le vamos a llamar C1. Y a este C1. Para que no se confundan que es el mismo C, ¿sí? Este es un C2.
Ahí está. ¿Queda clara la forma en que Nahuel le puede contestar a Cristian manteniendo la misma confidencialidad? ¿Sí? ¿Se entiende? O sea, no, la clave privada nunca se presta. La clave privada le queda siempre al dueño, ¿sí? La clave privada no sale nunca del dueño, ¿sí? Solo la clave pública es publicada, la otra no, ¿sí? Caso 2. ¿Sí? ¿Por qué necesitamos otro caso? Porque este escenario no da garantía de irrefutabilidad, de autenticidad fundamentalmente. O sea, Nahuel recibe el mensaje, ¿sí? Pero no tiene ninguna garantía de que lo haya escrito Cristian. ¿Por qué? Y porque cualquiera, como todo el mundo conoce la clave pública de Nahuel, cualquiera puede hacer esto. O sea, cualquiera puede generar el C1, ¿sí? Con lo cual no tiene la garantía de autenticidad, ¿sí? O sea, lo pudo haber hecho Cristian o cualquier persona pudo haber escrito el C1. O sea que no hay garantía de autenticidad de ningún tipo. Solamente hay garantía de confidencialidad. ¿Se entiende, no es cierto? El escenario 2 que vamos a escribir, Cristian quiere enviar un mensaje a Nahuel y garantizarle que fue él el que lo escribió, nadie más. Es el segundo escenario. ¿Ah? ¿Sí? Me voy a tomar la licencia de copiar y pegar esto porque es muy parecido. ¿Sí? La diferencia fundamental ahora es que Cristian, para transmitir el mensaje, va a usar su clave privada. ¿Sí? Con lo cual, Nahuel, obligatoriamente, para recuperar su mensaje, tiene que usar la clave pública de Cristian. ¿Sí? Entonces, fíjense ustedes que de esta manera, como Nahuel para abrir el mensaje tuvo que usar la clave pública de Cristian, está seguro que el único que lo pudo haber creado este mensaje es Cristian y nadie más. ¿Se entiende, no es cierto? La respuesta sigue la misma lógica, ¿sí? La respuesta, si Nahuel quiere darle la seguridad a Cristian de que fue él el que contestó, ¿sí? Utiliza su clave privada. Esto produce un C4, ¿sí? Es la única manera que hay de abrirlo, ¿sí? Es con la clave pública de Nahuel. ¿Se entiende esto? Este caso, con esto se obtiene autenticidad fuerte, ¿sí? Solo el portador de la clave privada puede construir un C que se descifra con la clave pública, con su clave pública, ¿no? ¿Se entiende? Confírmenme que lo entendieron, ¿sí? Bien. Después lo vuelven a leer o lo vuelven a mirar despacito. Voy a hacer el tercer y último caso, ¿sí? Con esto ya cerramos, que es el caso donde quiero los dos beneficios.
Porque fíjense que acá no hay garantía de confidencialidad. ¿Por qué no hay garantía de confidencialidad? Porque Cristian cifra su mensaje con su clave privada. Cualquiera que tenga la clave pública de Cristian lo puede abrir. Eso quiere decir que no hay confidencialidad, ¿sí? O sea, el mensaje puede ser abierto. Se supone que la clave pública de Cristian la conocen todos, entonces lo pueden abrir todos. ¿Se entiende, no es cierto? Caso 3, quiero los dos beneficios. ¿Cómo hago para obtener los dos beneficios? Cristian quiere enviar a Nahuel un mensaje a Nahuel en forma confidencial y además garantizar que lo escribió él y nadie más. Para hacer esto vamos a combinar las dos soluciones, obviamente. ¿Ah? El tema difícil, pero se los dejo para que se lo piensen y la clase que viene me pregunten, pues ya estamos en horario, ¿sí? Lo voy a dejar planteado. Si no se entiende ahora, lo piensan tranquilos y después me dicen, ¿sí? ¿Cómo se combinan las dos técnicas? Bueno, Nahuel, ¿qué va a hacer? Perdón, Cristian, ¿qué va a hacer? Va a dar garantía de autenticidad aplicando, ¿sí?, su clave privada. Y después le va a volver a aplicar al mismo la lógica, ¿sí?, con la pública de Nahuel. ¿Sí? Con esto se obtiene un C5. O sea, acá lo cifra dos veces, ¿sí? Primero lo cifra, ¿ah? Primero lo cifra con la privada, con su propia clave privada, y después afuera lo vuelve a cifrar con la pública, ¿sí?, del destinatario, en este caso de Nahuel, ¿sí? Nahuel, para descifrar, hace los pasos inversos. Toma el C5, ¿sí?, le aplica su clave privada primero, y al resultado le aplica ¿sí?, la pública de Cristian. Entonces obtiene los dos beneficios, ¿sí? Ahí obtiene el beneficio de los dos mundos, ¿tá? El cifrado de afuera le da... Uy, se me achicó mucho la flechita. El cifrado de afuera, digamos, le da confidencialidad, y el cifrado de adentro le da autenticidad. ¿Está claro? ¿Cómo sería la respuesta de esto? Ustedes lo piensan tranquilos, ¿sí? ¿Sí? La respuesta, ¿sí?, vamos a producir un C6. ¿Qué estamos haciendo? Estamos combinando las dos técnicas, o sea, ciframos dos veces, ¿sí?
Primero ciframos con nuestra propia clave privada para garantizar autenticidad y después ciframos con la clave pública del otro para garantizar confidencialidad. Es como meter una caja dentro de otra, ¿sí? Lo enviamos y después para abrirlas hay que hacer los pasos al revés, ¿sí? Primero hay que usar la cerradura de la caja de afuera y después la cerradura de la caja de adentro. ¿Está claro, no es cierto? Bien. Si lo entendieron bien, si no lo revisan después tranquilos, ¿sí? Hay que revisarlo despacito y seguro que la semana que viene me van a venir con las preguntas. Y está muy bien, así tiene que ser. Chicos, estamos ya pasados de horario, ¿sí? Si no hay dudas o preguntas, vamos a cortar la clase aquí y el miércoles que viene seguimos. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta? Bueno, si no hay duda, bueno, entonces nos vemos el miércoles que viene, ¿sí? Encaren con Maggie las guías de estudio. Hasta el miércoles, Dios mediante. Que tengan una buena semana, no salgan de su casa. Sí, nos vemos, chicos. Hasta luego.